No, porque no estamos. No está, estamos en formato comité, como somos dos, tenemos que ser tres para adelantar un poco y aprovechar el tiempo. Tenemos temas muy relevantes arriba de la una belleza parcial. Favor del gobierno. Araceli, por favor, Ya. veamos la cuenta. Ya, tenemos una ¿Ya? comunicación del presidente del sindicato número 2 de Turbus y presidente de Federación Nacional de Sindicatos del Transporte, señor Rodrigo Vázquez, mediante el cual manifiesta su preocupación sobre la actual situación que afecta a los servicios de transportes interurbanos, en que se exige la presencia de 3 conductores en viajes que tengan una duración de 16 horas. Dado lo anterior, para un adecuado cumplimiento del Código del Trabajo, solicita considerar la autorización para realizar los mencionados viajes con 2 conductores y un asistente, puesto que no están dadas las condiciones para un descanso óptimo de los 3 conductores, ya que los buses que llegan a Chile cuentan con una sola Recording litera. stopped. Y en segundo lugar, un trabajo que enviado desde la Biblioteca del Congreso Nacional por doña Claudia Cuevas, relativo a la experiencia comparada de los efectos de la segregación de género en el metro. Se refiere a los casos de Brasil, México y Japón. Ok. Muchas gracias, Araceli. Entonces vamos a pedir el minuto Recording in para iniciar la... progress. Ustedes me avisan. ¿Cómo estás? ¿Estamos ok con la grabación? ¿Sí? Entonces, en nombre de Dios y de la patria, se abre la comisión. Le damos la bienvenida a los invitados del día de hoy. Contamos con la presencia del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Bienvenido, ministro. Lo acompaña Viviana Díaz, coordinadora legislativa del ministerio, y también saludamos a los senadores presentes y a la Secretaría Ejecutiva. Habíamos comenzado con la revisión de la cuenta. Ahora sí. Vamos a dar cuenta de una comunicación del presidente del sindicato número 2 de Turbus y presidente de la Federación Nacional de Sindicatos del Transporte, señor Rodrigo Vázquez, mediante la cual manifiesta su preocupación sobre la actual situación que afecta a los servicios de transporte interurbanos, en que se exige la presencia de 3 conductores en viajes que tengan una duración de 16 horas. Dado lo anterior, para un adecuado cumplimiento del Código del Trabajo, solicita considerar la autorización para realizar los mencionados viajes con 2 conductores y un asistente, puesto que no están condiciones para un descanso óptimo de los 3 conductores, ya que los buses que llegan a Chile cuentan con una sola litera. Y en segundo lugar, un trabajo enviado desde la Biblioteca del Congreso Nacional por doña Claudia Cuevas, denominado Experiencia comparada a los efectos de la segregación de género en el metro. Se refiere a los casos de Brasil, México y Japón. Muchas gracias, Araceli. Sobre el primer punto del presidente del sindicato número 2 de Turbus y presidente de la Federación Nacional de Sindicatos del Transporte, FENACITRAN, señor Rodrigo Vázquez, le vamos a solicitar ahí que enviemos esa información, la derivemos al Ministerio de Transporte para que nos pueda dar una respuesta sobre el tema y poder entregarles ahí al presidente una respuesta concreta. Respecto a la segunda cuenta, senador. Sugiero que también a la Dirección del Trabajo, Presidenta, en la primera pregunta, porque tiene que ver con jornada laboral y cumplimiento dentro de las 24 horas. Ok, se toma el acuerdo entonces y vamos a derivar la información a ambos ministerios. Respecto al punto 2 de la cuenta de la asesora de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Claudia Cuevas, queda a disposición entonces de los asesores, de los senadores, el informe experiencia comparada a los efectos de la segregación de género en el metro, casos de Brasil, México y Japón, y también hagamos llegar esta información a la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado, por favor. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Ok, entonces vamos a pasar al primer punto de la tabla del día de hoy. Hoy día estamos convocados para iniciar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional,
originado en moción de los honorables senadores, señor Espinosa y señoras Carvajal, Órdenes, Núñez y Proboste, que modifica la ley de tránsito para consagrar como inhabilidad para la obtención de licencias de conducir profesional contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual, el boletín número 15.003-15. Para abordar este proyecto de ley se ha invitado también al Ministerio de Transporte, de Justicia y Derechos Humanos. Se encuentra el señor Jaime Gajardo, subrogando a la ministra, y los abogados de la división jurídica, señora Flora Benazul y señor Diego Moreno. Bienvenidos. Entonces vamos a empezar. Este proyecto de moción parlamentaria es primera vez que la tratamos, primer trámite constitucional, y le hemos pedido al Ministerio de Justicia que anuncie respecto del tema. Así que le vamos a dar la palabra al Ministerio. Bienvenido, Jaime Gajardo tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Un saludo a los senadores y senadoras presentes. Nosotros tenemos una presentación, no sé si la podemos poner. Sí, está disponible. Ya. Bueno, respecto al proyecto de ley que crea la inhabilidad para la obtención de licencias de conducir profesionales, básicamente contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual. En primer lugar, lo que nosotros queríamos plantear son algunas descripciones muy generales del proyecto de ley. ¿Podemos avanzar a la siguiente diapositiva? Y tal como ustedes ven en la presentación, la moción es una moción de las senadoras Carvajal, Núñez, Órdenes, Proboste y del senador Fidel Espinosa. La pretensión que se establece expresamente en el proyecto es la de hacer frente a, y ahí lo pusimos entre comillas, abusos o intentos de abusos contra menores de edad y adultos, hombres y mujeres, realizados por algunos conductores de taxis colectivos. Para ello se crea una causal de inhabilidad para la obtención de esta licencia de conducir, que es básicamente haber sido condenado por delitos sexuales. Y hay un dato de contexto que hay una inhabilitación que ya se incorporó en el año 2012 a nuestra legislación, que es para trabajar de forma directa y habitual con niños, niñas y adolescentes, que se ha denominado o se ha conocido como el registro de pedófilos, y surgió precisamente por una preocupación similar a propósito de denuncias contra transportistas escolares. En la diapositiva siguiente hacemos una distinción que es relevante desde un punto de vista normativo entre inhabilidad e inhabilitación, y que dice relación principalmente con que una inhabilidad se ha entendido como prohibiciones o imposibilidades por ausencia de aptitudes para desarrollar o asumir ciertos roles. Por ejemplo, una de las inhabilidades más claras de nuestro ordenamiento jurídico tiene que ver con la inhabilidad del causaviente para suceder cuando ha matado a la persona que sería el causante, y que se encuentra establecido en el Código Civil en el artículo 968. Por otra parte, las inhabilitaciones tienen que ver con penas privativas de derechos que se encuentran asociadas a un delito que se impone como condena y que tiene la razonabilidad de una desconfianza pública. Y ahí, por ejemplo, una de las inhabilitaciones también más claras son ciertas inhabilitaciones para ser funcionario público. Aquellas personas que hayan cometido delitos, se establece esa inhabilitación. Entonces hay una diferencia entre inhabilidad e inhabilitación, y en ese sentido el proyecto establece una inhabilidad y no una inhabilitación, es decir, no establece una pena privativa de derechos, sino que la inhabilidad para poder ejercer un rol o asumir un rol. Uno lo podría enmarcar dentro de ciertas inhabilidades que ya contempla la ley de tránsito, ¿ya? Que se encuentran como idoneidades morales para desempeñar la conducción, por lo que en este caso creemos que es un asunto que es eminentemente competencia, por así decirlo, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, ya que son inhabilidades como cualquier otra para poder realizar la conducción. En la diapositiva siguiente podemos ver la idoneidad de la inhabilidad.
Básicamente, uno podría hacer una observación al proyecto, o habría que hacerse una pregunta, si cuál es la relación entre el tipo de delito y el tipo de prohibición. En el artículo 16 de la Ley de Tránsito, como ya les señalaba, existen idoneidades morales para conducir, es decir, existen inhabilidades que se plantean desde ya, y que son básicamente, por ejemplo, haber cometido una infracción a la ley de alcoholes o a la ley de drogas, haber cometido un delito o un cuasi delito en los que se hubiere utilizado un vehículo y la falsificación de documentos que habilitan para la conducción. Esos se han establecido como requisitos que uno podría entender que son inhabilidades de tipo moral similares a las que plantea el proyecto de ley. Y la pregunta que surge, y que está en la diapositiva siguiente, y la pregunta que surge a continuación es si hay alguna relación entre el tipo de delito y el... Y en ese sentido, la Comisión de Delitos Sexuales no está en función necesariamente con la realización de la conducción, las normas del tráfico vial. Sin embargo, en el número 3 del artículo 16 se contiene una regla que establece una prohibición como la que se señala ahí expresamente, que es por delitos contra el orden de la familia y la moralidad pública. Y eso se encuentra en contenido en el libro, en el título 7 del libro 2 del Código Penal, como entre ellos, por ejemplo, el delito de aborto, el delito de abandono de las personas desvalidas y la celebración de matrimonios ilegales. En ese sentido, lo que uno podría plantear es que la causal sobre idoneidad de la inhabilidad sería el bien jurídico, o en el sentido del bien jurídico que se estaría protegiendo en la regulación del tránsito que se pretende establecer, la seguridad vial. Y la modificación no se encuentra necesariamente en función de ella, pues no está relacionada con el desempeño. Básicamente la justificación pareciera estar, por los casos descritos en la moción, en quitar oportunidades para la comisión de delitos a ciertos sujetos, por lo que se encuentra más bien fundado en la desconfianza como posible ofensor sexual y no como conductor, ¿ya? Aunque como decíamos, la ley del tránsito tiene normas sobre idoneidad moral que no están necesariamente en función de la conducción. Entonces uno podría reconducir perfectamente para mantener el esquema lógico que tiene la ley del tránsito a precisamente ese tipo de inhabilidades. Y en ese sentido planteamos solo una observación de carácter formal que se modifica en la ley 18.290, pero debería ser sujeto a modificación el DFL1 de 2009 del Ministerio de Transporte, que fija el texto de la ley de tránsito y porque no necesariamente las normas siempre coinciden. Asimismo también se establece, eso. Y la propuesta que entendemos que haría, podemos seguir, la Subsecretaría de Transporte, sería restringir el alcance de la prohibición para que sea coherente con lo que señalábamos previamente, para el objeto que establece precisamente el proyecto de ley, que lo veíamos en la primera diapositiva, restringir más que a todas las licencias de conducción, a las licencias clase A, 1 y A2, que son las que permiten la ambulancia y transportes de taxis colectivos y algunos transportes menores. Básicamente para restringir la oportunidad de la comisión de delitos sexuales en el marco precisamente de lo que señalaba la propia moción parlamentaria, que sería la conducción de ese tipo de transportes colectivos. Y quizás hacer presente, por lo que nos señalaban también desde el Ministerio de Transporte, que la denominada Ley Uber, que se discute como proyecto de ley, establece que las empresas de aplicación de transporte verifiquen sus conductores no tengan anotaciones relativas a delitos sexuales, por lo cual uno podría entender si se incorpora esta inhabilidad en la ley de tránsito, restringida a los taxis colectivos, más las licencias clase A1 y A2, sería o no quedaría fuera la ley de aquellas personas que también transportan pasajeros a través de, por ejemplo, medios como Uber, ya que en la ley Uber se estarían también contemplando una inhabilidad del mismo tipo. Y con lo cual uno diría a todas las personas que realizan transportes colectivos tendrían esta inhabilidad, que es lo que precisamente busca el proyecto o la moción parlamentaria para la modificación de la ley 18.000, o sea, la ley de tránsito.
Si me permite, Presidenta, poder darle la palabra a uno de los asesores penales de la División Jurídica del Ministerio de Justicia para que pueda complementar lo que yo he expuesto aquí someramente. Al asesor jurídico. No, si se te escucha bien. Perfecto. Buenos días a los Buenos de la días. Senadora. De alguna forma, la observación del Ministerio dice relación con que la inhabilidad que se pretende incorporar no está en función de la seguridad vial, sino que de esta desconfianza pública que sería más propia de las inhabilitaciones. Entonces, en principio, la inhabilidad no es idónea para el medio, porque está dentro del contexto de la ley de tránsito y por tanto su regulación está enfocada a la seguridad vial, pero algo así como este problema que uno ve de falta de idoneidad de la inhabilidad que se propone en el proyecto ya se contempla en la ley de tránsito. Entonces sería mantener cierta estructura que la ley de tránsito originariamente ya tiene. Entonces, de alguna forma se releva en principio, problema, pero también se aclara al mismo tiempo que es una funcionalidad que ya la ley de tránsito contempla. Y por tanto, desde el punto de vista del Ministerio de Justicia, nuestra competencia sería decir que la regulación conteste con la regulación actual, la regulación que se propone, y que por tanto corresponde más bien a la política pública del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de cuáles son los requisitos para el desempeño de la conducción. Eso. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra al senador Castro, que le había solicitado para hacer una pregunta. Sí. Senador Castro. Gracias, Presidenta. Preguntarle si las indicaciones que usted coloca en la frase final, donde estaría focalizado este proyecto de ley, incluye a los choferes del transporte escolar. Sí, pero esa ya hay una normativa. Bien, la tiene. Senador, si me permite, señora Presidenta. Sí, tiene la palabra. Esta norma de registro de pedófilos, que es una inhabilitación para el desempeño de personas que hayan cometido delitos sexuales cometidos contra menores, ya tiene incorporada, porque es un desempeño de un trabajo que es una relación directa y habitual con niños, niñas, adolescentes. Entonces ya estaría dentro de nuestra legislación la prohibición para el desempeño y la conducción de personas que se dedican al transporte escolar, porque se trata derechamente de una relación directa y habitual con niños, niñas, adolescentes. Muchas gracias. Senadora, Senadora. No, solamente por desconocimiento, pero si estamos hablando de pedofilia, ¿es menores de 14? ¿Es menores de 18? ¿Cómo? ¿De 18? Ya. Ok. Sí, así. Gracias. Senador Kusanovich. ¿Qué tal? Buenos días, Presidenta. Una consulta. Yo creo que no solo en este punto deberían estar los delitos de este tipo, sino cualquier tipo de delito que haya tenido de ser asaltante, etcétera, o otro tipo de delito y que no estén castigados aún. O sea, el transporte público es un tema peligroso para que haya gente que esté condenada con algún delito esté transportando pasajeros públicamente. Robo, no sé, hay un montón de delitos que no solamente están los delitos de índole sexual. Digamos. Bueno, es por eso, pero hay que discutirlo. Digamos. Sí. Gracias, senador Kusanovich. A ver, el proyecto de ley se concentra en aquellos que tengan antecedentes penales por delitos de yo entiendo que una de las observaciones que había hecho y aportes el Ministerio de Transportes tiene que ver que hacer esta distinción si van a ser antecedentes o condenas, para ser más preciso. Por otro lado, homologarlo a lo que ya se parafrasea en la ley de plataformas y también hacerlo coherente con lo que ya está establecido para el transporte público. Por eso se propone que no sea tan amplia como lo proponemos en los mocionantes de este proyecto, sino que considero se extienda solo a aquellos que tengan licencias de clase
clases A1 y A2. Entiendo. Yo le quiero dar la palabra, no sé, cerremos con el Ministerio de Justicia, que ha recogido también las observaciones que ha hecho el Ministerio de Transporte. Yo le doy ahora la palabra al Ministerio de Justicia y vamos quizás ajustando el proyecto de ley. Jaime, tiene la palabra. No sé si tienen algo pendiente. No, Presidenta, muy rápido. Efectivamente, la moción tiene como objeto establecer esta inhabilidad en forma particular para aquellas personas que hayan cometido abusos o intentos de abusos contra menores de edad, adultos, hombres y mujeres, realizados por conductores de taxi o taxis colectivos. Eso dice expresamente en la moción, la propuesta. Y en ese sentido nosotros lo reconducíamos a llevarlo a una inhabilidad para las personas que realicen transporte en taxis o taxis colectivos y que son de licencia 1 y A2. Y eso es lo que conversamos con el Ministerio de Transporte, que lleva más la propuesta que también tienen. Solo complementar lo que planteaba o la pregunta que hacía uno de los senadores respecto a el registro de inhabilidades para trabajar de forma directa y habitual con niños, niñas y adolescentes, una incorporación que ya se hizo a la Ley de Tránsito en el año 2012. Es que al día de hoy existen 12.197 personas en lo que se denomina el registro de pedófilos. Y ese es un registro que es bastante consultado. Por ejemplo, en los últimos años se han consultado en 10 millones de ocasiones, según los datos que nos entregó el registro civil. Y hay un gran tráfico de consultas precisamente a ese registro que tiene el registro civil, es que hay personas que tienen una inhabilidad perpetua, 8.000 personas y fracción, y 4.000 personas tienen una inhabilidad temporal. Entonces, es una incorporación que ya tiene la Ley de Tránsito, que está vigente desde el año 2012, que tiene este registro en el registro civil, que también depende del Ministerio de Justicia, y que tiene bastante tráfico de usuarios, por decirlo de alguna manera, donde cada vez se ha ido masificando más las personas que consultan este tipo de inhabilidades al momento de tomar decisiones respecto al transporte de sus hijos o hijas. Eso, Presidente. Muchas gracias. Senador Kusanovich. Gracias, Presidenta. Quizás yo no me acuerdo si para sacar la licencia profesional piden certificado de antecedentes o no, porque de repente cuando uno va a sacar distintos tipos de permisos, generalmente te piden tus papeles de antecedentes. Por lo tanto, en las licencias profesionales debería estar esa exigencia, ya que nos quejamos a veces del tipo de choferes que andan en los taxis, etcétera, y debería haber una exigencia de tener los papeles de antecedentes, digamos, limpios, digamos, porque ¿cómo va a tener a alguien que roba, a alguien que está metido en tráfico de drogas manejando taxis? Digamos? Es un tema complejo, independiente de la otra parte también. Muchas gracias, senador Kusanovich. Secretaría Ejecutiva, le vamos a dar la palabra respecto a lo planteado por el senador. Sí. A ver, el artículo 14 de la Ley de Tránsito se refiere a los que se acreditar para la obtención de licencia profesional. La letra A mayúscula. El número 1, oral, por el director del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal en que solicita licencia. A la licencia se expedido por el Gabinete Central de Servicio de Registro Civil e Identificación y del Nacional de Conductores. Ahí deberá estar comprendido. Ahí está. Claro. Gracias, Araceli. Pero la pregunta es si es certificado antecedentes o no. ¿Eso es? Exacto. Sí, sí, realmente. Palabra
presentes. Ministro. Muchas Bienvenido, gracias, ministro. Presidenta. Quisiera comenzar haciendo algunos comentarios respecto de la propuesta de ley, algunos de los que me parece más interesantes de discutir y conversar. Los 7 y 8, que parecen como de aplicación general, incorporación de la inhabilidad sexual para cualquier ¿vale? Y eso es algo que se decía precisar a aquello un poco más de riesgo para los pasajeros, ¿no? El artículo 14, al que mencionaba Araceli, agrega la condición adicional, en este caso, al antecedentes pedido por el Gabinete Central de Servicio de Registro Civil e Identificación, que se verifique la existencia de antecedentes penales por delito de abuso sexual a menores, o almacenamiento de pornografía infantil o violación propia o impropia. En ese sentido, sería interesante o necesario que el Ministerio de Justicia se pronuncie sobre la factibilidad de proveer esa información. ¿Sí? Si es posible poner esa información al momento de expedir la licencia de conducir que la persona está solicitando. Respecto al artículo 16 del proyecto, indica que esta inhabilidad es de carácter permanente. O sea, una persona que incurriera en este tipo de delito para siempre estaría impedido de poder llevar adelante este tipo de labor. En el caso de agregar que la ley, me parece también importante mencionar, ya existe una ley, la ley 19.831, que crea el Registro Nacional de Transporte Remunerado de Escolares, que establece en su artículo 4 como requisito para inscribirse como conductor o auxiliar de transporte escolar que, comillas, no registra anotaciones en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones relativas a los delitos previstos en bla, 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 que es un poquito lo que mencionaba el senador Castro. Efectivamente, esto ya existe. Existe para efecto del transporte escolar un registro. Y por lo tanto, es una manera que va en la misma línea y sería oportuno, creemos que tal vez se considere un parafraseo similar o que se considere dentro del proyecto de ley el que esta ley ya existe, tal vez construir sobre el mismo documento. Finalmente mencionar que en el proyecto de ley que hoy se discute para la empresa de aplicaciones de transporte, que lo estábamos viendo, ¿verdad?, previamente en esta sala, se incluye en la propuesta que los conductores deberán haber acreditado ante la empresa de aplicaciones de transporte que, comillas, no tienen anotaciones relativas a los delitos previstos en el libro segundo y título séptimo, párrafos quinto y sexto del Código Penal, que también va en esta misma línea, que nos parece también oportuno que haya cierta coherencia entre los textos. Entonces, en conclusión, desde el Ministerio de Transporte estimamos que restringir la obtención de licencia para conducir a cualquier tipo de vehículo motorizado o de tracción animal nos parece un poco desproporcionado, y creemos que sería mejor circunscribir esta restricción al caso de conductores de taxi y taxis colectivos. Incluso en el caso de buses nos parece que también parece un poco desproporcionado porque el contacto entre el conductor y los pasajeros es un poco menos directo. Y hay más personas. Me parece que el taxi colectivo nos parece que podría ser, pero esto es parte de discusión, ¿sí? Una primera observación. Por su parte, también, dado que ya existen antecedentes de inhabilidades, se podría hacer extensiva la ley de transporte escolar a otros modos de transporte de personas. Y en ese sentido, una propuesta es que se extienda a licencias clase A1 y A2, que son las que permiten conducir taxi. La licencia clase A2 además permite conducir ambulancias o vehículos motorizados de transporte público y privado de personas con capacidad de 10 a 17 asientos, excluido el conductor. O sea, ese sería como el umbral, que nos parece que es adecuado para efectos de lo que nos interesa, en este caso, proteger, ¿sí? Una alternativa entonces que se haga extensiva a todos los modos de transporte público de pasajeros en vehículos de tamaño menor o intermedio, taxis, minibuses, incorporando esta restricción a la obtención de licencias A1 y A2 solamente. También quisiéramos proponer que para igualar las condiciones en que aplicaría a los conductores de AT, se proponga que la restricción parafrasee a la indicada en el proyecto de ley de la empresa aplicada de aplicaciones de transporte, de modo que haya concordancia y coherencia. Entonces, en definitiva, nosotros como Ministerio de Transporte apoyamos la moción, pero consideramos que las observaciones descritas debiesen ser consideradas dentro del espacio de mejoras que otorga esta discusión legislativa. Eso. Muchas gracias, ministro.
Senador Castro. A lo mejor uno siempre respira un poco por su región. En la mía, el transporte en Rancagua, por ejemplo, las micros no son como la de Santiago, son más chiquititas, estamos hablando de 20, 35 personas. Yo sé que esto es una cosa muy interpretable. Han habido casos, no pocos, pero han habido casos de delitos de índole sexual o intentos de delitos sexuales a personas, mujeres adultas, en microbuses de distinto tamaño. A veces el propio chofer. Si ve que está quedando, se mira por atrás y ve que está quedando sola o más, y el trayecto es de noche, qué sé yo, y se puede bajar, ¿no? Yo sé que no hay que ser rebuscado hasta el último detalle. Es cierto lo que usted dice, que son más bien cuando son espacios más reducidos o menos pasajeros. No sé qué requisito tiene el transporte ya mayor en cuanto a licencias, si esta afecta alguna. Me queda la duda, por eso lo dejo planteado. Muchas gracias, senador Castro. Le voy a dar la palabra al Ministerio de Justicia y cerramos ahí con el Ministerio de Transporte. Subsecretario. Muchas gracias, presidenta. Respecto a lo que planteaba el ministro de Transporte, efectivamente en los certificados de antecedentes, que es parte de los antecedentes que tiene que tener a la vista, según la regulación establecida en la ley de tránsito, el funcionario municipal de la Dirección de Tránsito para otorgar la licencia de conducir, aparecen los tipos de delitos que han cometido las personas, por lo cual con la fórmula actual no habría ningún inconveniente para que se pudiera realizar este proyecto de ley y por ende establecer esta inhabilidad, ya que aparecería el tipo de delito y el funcionario municipal podría considerarla como una de las inhabilidades para otorgar la licencia de conducir en la fórmula que plantea tanto el Ministerio de Transporte y con la que nosotros coincidimos para un tipo de conductores específicos. Y bueno, no sé si eso responde a la pregunta, y lo que le quería plantear además es que tenemos otra comisión a la que nos tenemos que conectar para otro proyecto de ley y quería excusarme al respecto. Nos informaron, subsecretario. Yo les quiero agradecer por vuestros comentarios. Yo le voy a proponer a la comisión que hagamos un trabajo prelegislativo, que considere algún asesor o profesional que ustedes dispongan, porque claramente yo creo que en general hoy día lo que les voy a proponer es que lo votemos en general, pero tenemos que trabajar el texto específico. Creo que en general coincidimos en que la definición que planteamos los mocionantes es muy amplia, que recojamos un poco lo que ya estamos con la ley de plataforma, como también hacerlo coherente con lo que ya está para los transportes escolar, y creo que con eso podemos ir cerrando también el proyecto en las próximas comisiones. Así que agradecerle al subsecretario, a su equipo, y le voy a dar la palabra al Ministerio de Transporte. Muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias, presidenta. Hasta luego. Un saludo al ministro, a los senadores, y cuenten con el apoyo del Ministerio de Justicia para la tramitación del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias, presidenta. Solamente mencionar que el punto que planteábamos recién respecto de los buses, yo creo que es atendible. Sí. Es una duda, ¿no es cierto? Uno también quiere saber cuánto puede permitir que una persona que cumplió una condena, qué facilidades da para reincorporarse. Me parece que a 1 y a 2, de todas maneras, a 4 y a 5, que tiene que ver con carga, parece innecesario, a 3, que son los buses de más de 17 pasajeros, es discutible. Nosotros teníamos ningún problema de poder avanzar en esa conversación. Tal vez podría ser bueno mirar un poquito de estadística, de cuán frecuentemente ocurre que hay una situación como esta en un bus de ese tamaño, y en base a eso proceder. Pero nosotros no tenemos ningún problema en que esto sea hasta a 2 o hasta a 3, en función de la evidencia. Muchas gracias, ministro. Entonces lo dejamos, les vamos a encargar ahí que nos presenten las estadísticas respecto para tomar una buena decisión. Yo les propongo que vamos a poner en votación en general, claramente, este proyecto. En votación, Araceli. Senador Kusanovich.
Senador Van Rieselberghe. Senador Castro. Presidenta. También aprueba. Aprobado por unanimidad de los miembros presentes. 4 por 6. Sándwich, por favor. Hay que contar si se proyecta a todo el periodo. Entonces, aprobado en general el proyecto de ley que modifica la ley de tránsito para consagrar como inhabilidad a la obtención de licencia de conducir profesional, contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual. Moción parlamentaria. Vamos a pasar al punto 2 de la tabla, que es continuar con la discusión del proyecto de ley en segundo trámite constitucional. Iniciado un mensaje de su excelencia el presidente de la República que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones de tránsito conocido como proyecto CATI. Sí, le voy a dar la palabra a Araceli, la secretaría. Habíamos ya empezado con este análisis. Voy a hacer un breve resumen de esta iniciativa que fue aprobada en general en el Senado el 13 de abril del año pasado. El texto aprobado en general consta de 26 artículos permanentes y 1 transitorio. El primer plazo para presentar indicaciones fue hasta el 20 de mayo del año 2021 y el segundo fue el 13 de mayo del 2020. En este segundo plazo de indicaciones solo se recibieron indicaciones del Ejecutivo, que son 5 indicaciones que se refieren a los artículos segundo, 23, 24 y al artículo transitorio del proyecto. Durante el estudio en particular, la comisión escuchó al Ejecutivo y a representantes de diversas instituciones, tales como Contramen, Consejo Nacional de Taxis Colectivos, FESICOR, CONATACOCH, Movimiento contra el Exceso de Velocidad Letal Chile, Fundación Conciencia Vial, a la CIAT de Carabineros, al abogado especialista en protección de datos, señor Cristóbal Gibú, al gobernador regional metropolitano y al secretario ejecutivo, o sea, al ex secretario ejecutivo de CONACET, señor Milton Bertín. Durante la tramitación de esta iniciativa legal, los principales puntos analizados por la comisión, las mayores preocupaciones se refieren a la radicación de esta división que se crea de fiscalización del transporte y tratamiento automatizado de infracciones de tránsito en la Subsecretaría de Transportes. Ahí se analizaron legislación comparada que en otros países está en otras entidades. También hubo mayor preocupación por la protección de los datos personales y también se analizó en forma reiterada la proporción en que serán distribuidos los recursos recaudados entre el fisco, o sea, los recursos que provengan de estas multas, de acuerdo al artículo 18 del proyecto de ley en estudio. La comisión alcanzó a analizar hasta la indicación número 13. Esas indicaciones están votadas. Y de esas indicaciones hay 2 indicaciones que eran del ex senador señor García Huidobro que están retiradas. Para ver cómo podemos seguir abordando la segunda parte de este proyecto de ley. Tiene la palabra, ministro. Bien, muchas gracias. Quisiera tener acceso a una presentación en que pretendemos, gracias, presentar y justificar la necesidad de este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que fue, entiendo, presentado por primera vez por parte del Ejecutivo hace ya 8 años atrás, no, hace 6 años atrás, ¿sí? Y estamos ahora luego de un proceso largo en que ha ido avanzando y que ha ido generando bastante consenso. Estamos en este momento ahora de poder ver las indicaciones. Para nosotros este es un proyecto extraordinariamente relevante por el impacto que tiene en materia de seguridad vial, por el impacto que tiene a partir de la evidencia internacional respecto de poder evitar que personas, una gran cantidad de personas, fallezcan en las vías producto de siniestros viales. Siguiente, por favor. Cuando uno mira las estadísticas de siniestralidad, son
realmente estremecedora, ¿no es cierto? Así. Estamos hablando de solamente el año 2021, 80.000 siniestros de distinto tipo, 52.000 personas lesionadas, los fallecidos son 1.688 personas, y esto es un 30%, está subestimado en un 30% porque solamente considera a las personas que mueren en 24 o 48 horas, ¿sí? Estadísticamente un 30% de las personas que fallecen por un siniestro de esta naturaleza fallece después. Posterior. Por lo tanto, acá estamos hablando de más de 2.000 personas que fallecen cada año por esta causa. Lo consideramos del Ministerio de Transporte como una pandemia que está estable, y vamos a ver las estadísticas, son bastante parejas en los últimos años, y pareciera como que no hemos logrado torcer mano a esta situación tan delicada y tan dolorosa para tantas familias. Aquí las personas que mueren son a veces niños, adolescentes, mamás, papás. El impacto que se genera a nivel social es enorme. Un 23% de las personas son peatones, 4% bicicletas, 13% motos, lo que nos habla de que hay un 41% de personas que más bien son víctimas de esto, que no son los causantes directos y que están en los modos fuera de los buses, ¿verdad? O automóviles. Siguiente, por favor. Cuando miramos las estadísticas de año a año, como yo les mencionaba, parecía como que fuese una serie de datos sin ningún tipo de tendencia. O sea, llevamos, si uno mira esto, ¿no es cierto? Una cifra bastante porfiada, en torno a los 1.600, 1.500, 1.600, 1.700 personas que fallecen cada año. El 2020 y 2021, a pesar de la pandemia y la menor movilidad, como ustedes pueden ver, el 2020, producto de la menor movilidad, bajó, pero ya el 2021, las mayores velocidades, el que la gente además adquirió más automóviles, nos hizo llevar la cifra a la más alta de los últimos 13 años. Y eso quiero que conserven ese indicativo. El 2021, el más alto de los últimos 13 años. Y aquí quiero hacer también un comentario. Cuando uno compara estas cifras con las de otros países que han tomado medidas como las que vamos a proponer nosotros hoy día, y me gusta hacer la referencia con España. España tiene cerca de 48 millones de habitantes, o sea, 2,5 veces nosotros. Sin embargo, las personas que mueren cada año en las autopistas o en las calles son exactamente las mismas que nosotros, muy parecidos. Es decir, ellos logran, producto de tomar este toro por las astas, una palabra muy española, ¿no es cierto? Toro por las astas, tener cifras que son un 40% de las nuestras en términos de muertos por habitante. Creo que eso no nos podría dejar indiferentes. Es una oportunidad grande acá de poder tomarnos este tema en serio y poder tomar las medidas para que esas cifras de 1.688, si estuviésemos realmente en los indicativos con el éxito de las políticas españolas, estaríamos más bien viendo un número como 700. Pucha qué diferencia, pucha qué diferencia. Y eso para allá es para donde queremos avanzar, y uno de los elementos más importantes en materia de política de seguridad vial es justamente esta posibilidad de poder fiscalizar, ¿verdad?, la velocidad el exceso de velocidad en forma automática, de forma lo más eficiente y efectiva posible. Siguiente, por favor. Les contaba yo que el 2021 había sido el peor año de los últimos 13. Bueno, el 2020 está 22,7% por encima del 2021. Mantenemos la tendencia al 2021. O sea, esto es terrible, esto es terrible. Sí. ¿Ah? A eso me refiero, sí, no puedo proyectar de aquí si hago la proyección hasta final de año, este año debiéramos cerrar con 2.071 personas fallecidas, que realmente se escapa de la tendencia que yo les acabo de mostrar. 1.500, 1.600. O sea, estamos hablando de un más. problema que era un problema severo en los últimos 20 años, que este año se escapa muy por encima, más encima de lo que vemos, si miró como es el senador Kusanovich, la tendencia que observa la fecha. Ahora, convengamos que no estamos en enero, estamos ni febrero, estamos en junio ya. O sea, ya se jugó la mitad del año y estamos con una tendencia extraordinariamente preocupante. ¿Sí? Siguiente, por favor. Cuando miramos las causas de muerte a nivel nacional, aquí hay dos gráficos. Las barras azules corresponden a los siniestros. La curva roja es la cantidad de personas fallecidas y están ordenadas de izquierda a derecha por la mayor cantidad de personas fallecidas. ¿Sí? Y vemos que la mayor cantidad de personas fallecidas es justamente por la velocidad imprudente y pérdida de control del vehículo. Ahí es donde más personas mueren, y son pocos siniestros, pero son extraordinariamente severos.
O sea, si ponemos el foco en dónde se está muriendo la gente, es en aquellos siniestros o accidentes en los cuales hay una velocidad imprudente por parte del conductor que le hace perder el control del vehículo, impactar a otro vehículo, impactar una bicicleta, impactar a una señora o un caballero o un niño en una esquina, como hemos visto, y no es necesario. Yo traté de ser lo más limpio en esta presentación, pero las imágenes son súper duras acá. Las imágenes son muy duras y yo estoy seguro que no necesitamos ese tipo de imagen para entender la severidad y la gravedad de lo que estamos conversando hoy día. Entonces, es importante transmitir, este proyecto se hace cargo del principal problema, no de una parte chica. El principal problema a la hora de tratar de bajar estas porfiadas cifras. Siguiente, por favor. Sí, ningún problema. La segunda barra es de Esa mucho imprudencia siniestro, del conductor. de mucho siniestro también, que es la imprudencia del conductor. La imprudencia del conductor podría ser, por ejemplo, girar en una esquina sin mirar que vienen peatones, no a exceso de velocidad, y pasar a llevar a un niño. Entonces, en la izquierda, claro, es que además hay velocidad imprudente. Eso de la derecha efectivamente también genera mucho, pero hay muchos más siniestros de ese tipo también que no generan muertos. Y por eso es que el cociente entre el rojo y el azul es más chico que en el caso del de la izquierda, que el primero. El primero, el cociente, es el más alto. Cuando uno dice, es mucho más probable que ahí haya gente que fallezca. En el segundo caso hay un montón de siniestros que tienen que ver con una imprudencia por parte del conductor que no termina en un fallecimiento. ¿Sí? Perfecto. Cuando uno mira experiencias internacionales, y acá tenemos 3 casos, por ejemplo, en el caso de Francia, desde 2003 a 2010, producto de estos esquemas de control de velocidad, se reporta que 14.000 días, cuando uno hace la proyección estadística, ¿verdad? Uno dice 14.000 personas dejaron de morir producto de esto y un 78% de reducción en los siniestros de alta velocidad. En el caso de España, ¿el senador quiere hacer una pregunta? Perfecto. En el caso de España, de 2005 al 2010, se reportan estadísticamente 5.400 personas que dejan de morir, un 42% de reducción en siniestros de alta velocidad. En el caso de México, de 2006 a 2010, lo mismo, 13%. O sea, aquí hay una oportunidad de hacer esto bien, y eso es lo que se viene a proponer. Gracias, ministro. Sí, presidenta, solamente una pregunta. Ya, yo les digo por los tiempos, yo les quería proponer que termine el ministro, hacemos una ronda de senadores, senadoras y... Bueno, gracias por a su poder paciencia, avanzar. senador. Yo creo que sospecho que es posible que lo que usted va a preguntar viene en las láminas siguientes. Es probable, ¿sí? Porque me tinca que me va a preguntar por los fotorradares. Sigamos. Aquí viene la lámina siguiente. La lámina siguiente lo que hago es una comparación entre lo que fue la ley de fotorradares de 1996 y lo que estamos proponiendo hoy, ¿no es cierto? En el fondo, lo que el senador probablemente me quería preguntar es, ya pasamos por esto. Ya pasamos por esto, y por qué esto es diferente a lo que vivimos más de 20, 25 años atrás, ¿no es cierto? Y acá hago un contraste entre las dos propuestas. En ambos casos, por supuesto que el objetivo es reducir los fallecidos, persuadir la velocidad, pero también la forma como se implementó el fotorradar a ojos de la población parecía como, ¿no es cierto?, como una recaudación de fondo, un cazabobo, una forma de aumentar el recaudo de los municipios. Y eso tiene que ver también con una serie de medidas de cómo estaba diseñado el sistema, que hoy día lo estamos haciendo diferente. Cuando uno piensa en cuál es el criterio de detección de las infracciones, en la ley anterior eso se dejaba a criterio de los municipios, hoy día hay un criterio único a nivel nacional. Cuando estamos pensando quién recauda los ingresos, antes lo recaudaban los municipios, ahora va a Tesorería General de la República. Cuando antes uno pensaba cuál es la cobertura de la política, antes se decía... Entiendo que un 15% va al fondo común municipal. Pero con Sí. el espíritu de eso es realmente hacerse cargo de los costos De los costos. de esta medida, ¿no? Y la decisión de cobertura ante los municipios ahora es nacional, ¿no es cierto? La localización de los equipos antes no se informaba. Cada municipio podía definir los fotorradares, sacaba las fotos, ahora la ley obliga, ¿no es cierto?, a la localización de una metodología objetiva, pública, basada en puntos críticos y debidamente informada al conductor del vehículo, de modo que uno sepa que está entrando a una zona en la cual la velocidad va a ser medida. ¿Sí? Sí. Sí, efectivamente esa es como se implementa. Y
cuando dice todos los países, es muy grande todos, no sé. Pero los que yo a mí me he tocado ver, a mí me han pasado una multa de este tipo. Y efectivamente decía, usted en Canadá me pasó. Usted está entrando a una zona con esto y igual me pasó para pasar el parque. ¿Sí? Entonces esto es así como se implementa en España, así como se implementa en Francia. ¿Sí? Después, señalización, ¿no es cierto? Ahora vamos a poner esto de señalización en zonas de control de velocidad, con transparencia y educación. Y esto también es importante, el tema de la educación, de informarle a las personas por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, cuál es el espíritu, y también informar y educar a los conductores respecto de cómo poder ceñirse de mejor forma, ¿no es cierto?, a estas velocidades máximas. No solamente velocidades, también se puede, por ejemplo, y es parte de las conversaciones que vamos a tener durante el fiscalizar el pasarse parte de lo que uno podría fiscalizar con un fotógrafo. De esta manera es muy difícil poder pretender que el carabinero va a tener la capacidad de poder estar en todas las luces, en todos los semáforos permanentemente. Y pucha, que es importante saber que si te va a pasar la luz roja, la probabilidad de que te llegue una infracción es altísima, porque hay un radar que te está sacando una fotografía. ¿Sí? El procesamiento de las infracciones en la ley previa está basado en los juzgados de policía local. Hoy día nos permite, ¿no es cierto?, a través de tecnología también, va a estar puesto en esta agencia que queremos poner en la Secretaría de Transporte, y algunos de ellos podrían estar también en los juzgados de policía local. El pago antes había que hacerlo en municipios y hoy día hay distintas alternativas tecnológicas que se pueden usar para realizar los pagos. O sea, hay una diferencia, yo creo que hay un aprendizaje, y yo creo que ese aprendizaje está recogido de buena forma en este documento, que ya ha sido discutido largamente por el Parlamento en este tercer gobierno en que estamos discutiendo. Yo creo que ha ido mejorando y eso también es importante reconocer. Hay una labor parlamentaria que está reflejada en este documento que nos hace sentir esperanzados de que este es un proyecto que debiera poder avanzar bien y que tiene una aprobación transversal. Los 4 ejes inspiradores, el primero, el eje más importante aquí es salvar vidas. Eso es lo que nos interesa, ¿no es cierto? El foco principal del proyecto, no hay otro, pero hay 3 elementos que también es importante de recoger y reconocer. La transparencia es parte importante de lo que queremos lograr y que es clave para abordar la preocupación del senador respecto de la diferencia con lo que tuvimos antes, ¿no es cierto? La idea es que tengamos radares con tecnología certificada, con ubicaciones que todos conocen. No se busca recaudar ni infraccionar a las personas, los puntos de control van a estar debidamente señalizados. Importante. Tercer punto, la modernización del Estado. La idea es disminuir los tiempos asociados a las multas de tránsito. Una administración 100% electrónica apoyado por la gestión y digitalización de los juzgados de policía local. Y por último, muy importante también, que a muchos nos preocupa, es la protección de los datos, ¿no es cierto? Aquí los más altos estándares de protección de la información, seguridad, finalidad, trazabilidad. Se implementarán sistemas de derechos ARCO, que son una sigla de 4 atributos que se olvidaron para los usuarios, pero los puedo mencionar. Los tengo aquí a la mano. Por acá tengo el ayuda de memoria de lo que significaba ARCO. Acceso, rectificación, cancelación y oposición por parte del usuario respecto de la multa que está recibiendo. Siguiente. Algunos aspectos centrales del proyecto es que crea un sistema nacional de tratamiento, un sistema nacional de tratamiento de aquellas infracciones que sean susceptibles de ser captadas mediante mecanismos automatizados de registro visual o audiovisual. O sea, son solamente esas infracciones a las cuales nos vamos a ceñir. Contempla la creación de una red de equipamientos, procesos, sistemas y aplicaciones susceptibles de producir un registro visual o audiovisual de determinadas infracciones por exceso de velocidad. Y finalmente, este sistema automatizado supone el empleo de tecnologías de la información de última generación, tanto para el envío, procesamiento de la información visual o audiovisual que se registra en el centro, como también para el tratamiento y la validación, y por sobre todo la oportuna comunicación de la sanción al sujeto infractor. ¿Sí? Vamos llegando al final. En términos de institucionalidad, por el momento la idea es de alojar la gobernanza de esta estrategia, esta política en el Programa Nacional de Fiscalización del Ministerio, que pasaría a llamarse División de Fiscalización del Tránsito y Tratamiento Automatizado de Infracciones de Tránsito. O sea, ahí alojaríamos en el Ministerio de Transporte, en la Subsecretaría de Transporte, esta unidad. La administración digital de este centro automatizado consistiría en plataformas digitales de gestión de datos de usuarios, de información y notificación, muchas plataformas digitales. Toda la idea es justamente reconocer que
con recursos humanos es muy difícil poder hacer esta fiscalización, y a través de estos sistemas que vamos a poder lograr generar estos grandes beneficios sociales, y también plataformas digitales de acceso a los juzgados de policía local para facilitar el trámite de las causas a través de estándares de protección también de los datos, ¿sí? Leyes complementarias que es necesario trabajar, o sea, esto tiene algunas necesidades, ¿no es cierto?, de tocar otros documentos de nuestra legislación, en particular en la ley de tránsito, habilitar a los inspectores fiscales del Ministerio de Transporte a operar equipos en plazas de peajes, túneles y en tramos en que se estén realizando reparaciones. Esto es algo que se generó en la última justamente ley de fotorradares, pero que solamente se permitía a los inspectores del Ministerio de Obras Públicas. Creemos que es importante que el Ministerio de Transporte también pueda hacer este tipo de fiscalización. Un ajuste respecto a la excepción de... Este es un tema que les va a parecer muy interesante también, que es que hoy día estamos viendo muchos vehículos sin patente. Y por supuesto que eso tiene muchas connotaciones, que para efectos nuestros es que cómo vamos a poder fiscalizar si el vehículo circula sin patente, hoy día es preocupante, y esta es una oportunidad para hacernos cargo de esto. Y lo que vamos a exigir es que solo los vehículos pesados nuevos puedan circular sin patente esos unos días una vez adquiridos. Hoy día los vehículos que uno compra pueden salir de automotora sin patente y están 5 días, creo. Y eso hace mucho más difícil la fiscalización, porque los carabineros no saben si un vehículo sin patente es un vehículo nuevo o no un vehículo nuevo. Y con esto queremos limitar a que solo los vehículos pesados, realmente los que son muy difíciles de mover, ¿no es cierto?, si no es por sí solos, puedan circular por el país sin patente y solamente con el fin de desplazarse por sus propios, exclusivamente a dependencias de concesionario, exhibición, rodaje o prueba. Es decir, aquí estamos también al mismo tiempo pudiendo terminar con una práctica que nos está generando un tema muy grande a la hora de poder fiscalizar cuáles son los vehículos, la cantidad de vehículos sin patente que hoy día están circulando, que ciertamente excede a los vehículos nuevos. Tercer punto, se permite al propietario de un vehículo al que se le impute una infracción gravísima cursada por CATI repetir contra el real infractor y define el procedimiento para ello, porque alguien podría decir, oiga, usted me está adjudicando una multa, yo no era el conductor. Yo soy el dueño del vehículo, pero yo no era el conductor. Entonces se permite también aquí poder, que la persona pueda decir que el conductor era mi hijo, mi papá, mi hermano, esta persona, y de esa manera poder cerrar un flanco que podía abrir, que es importante. Por favor. Indicaciones propuestas por el Ejecutivo. Acá entonces 4 indicaciones que son las que están puestas en este proyecto de ley por parte nuestra. Como les mencionaba, un ajuste respecto a la excepción de circular sin patente, que solamente sea para los vehículos pesados nuevos con los fines que mencioné hace un minuto. Segundo, que haya compatibilidad entre esta ley que tenemos que discutir con la ley de transformación digital. Este centro CATI, ¿verdad?, consideraba la notificación electrónica en su diseño original, y acá queremos establecer un artículo transitorio que adecue la regulación propuesta a la entrada en vigencia íntegra de la señalidad de esta ley de transformación digital. Es un tema de transición mientras la ley de transformación digital no está plenamente en operación. El tercer punto es algunos ajustes del lenguaje utilizado en el proceso de infracción y denuncia, en mira a no producir algunas incompatibilidades con el derecho de las personas al debido proceso. O sea, por ejemplo, se da el proyecto de ley original daba por hecho que la infracción había ocurrido, y acá en el fondo de alguna manera lo que el documento va a decir el presunto infractor, y eso creo que es más razonable, y yo creo que va a ser bien acogido por todos. Y finalmente, un ajuste en el lenguaje formal utilizado para referencia a sistemas electrónicos y plataformas digitales, que es parte de los mecanismos que vamos a utilizar. Eso es. Agradezco mucho la oportunidad. Solo transmitir que para nosotros, y estoy seguro que y también para la administración anterior del Ministerio, un proyecto esencial. Muchas gracias, ministro. Bueno, hoy día se hace incluso más relevante porque la actualización de las estadísticas de siniestralidad, la verdad que me sorprendieron, porque hace un año y medio hablábamos de 60.000 siniestros, si mal no recuerdo, y en general hablábamos de 1.500, 1.600 fallecidos, así que el incremento obviamente que ha sido significativo. Nosotros en el análisis anterior, claro, centramos mucho en el tema de la gobernanza, se ha ido corrigiendo con el trabajo conjunto que hemos realizado. Sin duda que la puesta en marcha de una legislación de esta naturaleza requiere harta información previa. Otra de los comentarios que realizamos claramente que ahí CONACET va a tener que tener un rol muy protagónico para informar
anteriormente cuáles son los alcances, porque el tema de los fotorradares es yo diría que es un fantasma que persigue a esta iniciativa y claramente son distintos. Mostrar un poco la experiencia comparada de España, en México me llama la atención que el impacto ha sido menor, pero claramente la fiscalización de la velocidad, que es la principal causa en el fondo de muerte en este caso, claro, lo sostiene Carabineros de Chile o los inspectores municipales. Entonces la idea acá es mayor cobertura y espero avanzar en esa, y nosotros también hemos puesto algunas indicaciones, la luz roja que planteé yo como presidenta con el senador Girardi también, y espero que la vayamos recogiendo. Yo les voy a pedir que vayamos avanzando, quizá a hacer una sesión extraordinaria, les voy a pedir que se coordinen con los asesores para poder avanzar en particular con Katy y con los otros proyectos que tenemos, pero creo que ya hay cierto consenso de poder ir cerrando al menos en este trámite el proyecto. Así que le voy a pedir a Araceli, a la Secretaría Ejecutiva, que veamos un horario alternativo la próxima semana y poder avanzar ya en las indicaciones, en su votación y poder despacharlo, espero, desde la comisión. Eso. Ministro. Muchas gracias por la propuesta. Tengo una duda nomás. Las indicaciones del proyecto de ley ya tienen 13 indicaciones que ya fueron votadas. Sí. Yo entiendo que vamos a suponer que eso ya está votado y seguimos adelante, ¿no es cierto? Así es. Perfecto. Así es. Ok. Y lo último, colegas, que se me olvidó, nosotros hace tiempo le hicimos llegar un listado de todos los proyectos de ley que están en nuestra comisión. Algunos de ellos ya han sido abordados por iniciativas que ya son ley. Entonces, lo que yo les quiero proponer es que tomemos el acuerdo de archivarlos, porque efectivamente ya están. Yo entiendo que ya lo revisaron algunos de los asesores y otros que también tienen un tiempo ya muy significativo que también han sido recogidos, pero que están en mociones más actualizadas para también ir disminuyendo, porque si no a veces se habla que hay 100 proyectos, no sé, y la verdad que hemos legislado. También tiene que ver con un poco depender también lo que hacemos y claramente no es que se haya indiferencia respecto a algunos proyectos de ley. Entonces, adoptemos ese acuerdo para archivar aquellos que cumplan con esos dos criterios. Muchas gracias, ministro, colegas, a los asesores también, a Secretaría Ejecutiva.